El acero Woods indio, que sirvió como precursor del renombrado acero de Damasco, cautivó a los ejércitos de todo el mundo antiguo, incluido el del mismísimo Napoleón Bonaparte, por su legendaria resistencia y su asombrosa belleza. Imagina por un momento que eres un soldado francés en plena campaña egipcia, a finales del siglo XVIII. El calor es sofocante, la arena se mete por todas partes, y el enemigo, los mamelucos, blanden unas cimitarras que parecen cortar el aire con una facilidad sobrenatural. Estas no son espadas comunes, están forjadas con un metal que parece vivo, con patrones ondulados que danzan sobre la hoja como el agua de un río. Cada choque de tu sable europeo contra una de estas armas te envía una vibración hasta el alma, y observas con horror cómo tu propia hoja semella se dobla, o incluso se parte, mientras que la del mameluco permanece impecable, lista para el siguiente golpe mortal. Este no es un cuento de fantasía, sino el primer encuentro de muchos soldados napoleónicos con una tecnología metalúrgica que superaba con creces a la suya, el acero indio. El impacto de estas armas fue tan profundo que el propio Napoleón, un hombre obsesionado con la superioridad tecnológica y militar, quedó profundamente intrigado. No solo sus soldados, sino también sus generales y científicos, como el célebre Gaspard Monge, que lo acompañaba en la expedición, quedaron perplejos. ¿Cómo era posible que un pueblo considerado menos avanzado por la arrogancia europea de la época pudiera producir un acero de una calidad tan excepcional? Las historias que llegaban de la India hablaban de un material casi mágico, capaz de cortar un pañuelo de seda en el aire y de mantener un filo letal tras innumerables batallas. Para Napoleón, cuyo imperio se construía sobre la pólvora y el acero, comprender y replicar este material no era solo una curiosidad científica, sino un imperativo estratégico. El dominio del acero significaba el dominio del campo de batalla, y el acero indio, conocido como Woods, representaba el pináculo de esa tecnología. El secreto del acero Woods residía en un proceso metalúrgico único, perfeccionado en el sur de la India durante más de 2 milenios. A diferencia de los métodos europeos, que consistían en forjar hierro y luego cementarlo para añadirle carbono de manera superficial, los herreros indios crearon lo que hoy conocemos como un acero de crisol. El proceso era tan meticuloso como esotérico. Pequeños trozos de hierro forjado de alta pureza, junto con carbón vegetal y ciertos tipos de hojas y vidrios, se sellaban herméticamente dentro de pequeños crisoles de arcilla. Estos chrysols se calentaban lentamente en un horno durante días, a temperaturas controladas, con una precisión asombrosa para la época, superando los 1300 grados Celsius. Dentro de ese microcosmos infernal, el hierro se derretía y absorbía el carbono de manera increíblemente uniforme. Al enfriarse, muy lentamente durante varios días más, el carbono se precipitaba formando microestructuras de carburo de hierro, se monteta dentro de una matriz más blanda de perlita. Este proceso, casi alquímico, daba como resultado un lingote pequeño, con una superficie cristalina y rugosa, que no parecía gran cosa a simple vista. Este era el Woods. El verdadero genio, sin embargo, se manifestaba en la siguiente etapa, en la forja. El lingote de Woods era increíblemente duro, pero también quebradizo, si no se trabajaba correctamente. El herrero debía calentar el lingote a una temperatura muy específica, un rojo cereza no demasiado brillante, y golpearlo con martillazos suaves y precisos. Un sobrecalentamiento arruinaría la delicada microestructura de carburos, y un golpe demasiado fuerte podría fracturar el lingote. A medida que el metal se estiraba y se le daba forma de hoja, las bandas de carburo se alineaban y se deformaban, creando los característicos y hermosos patrones ondulados conocidos como el Damasco o Johar. Estos patrones no eran meramente decorativos, eran la manifestación visible de la extraordinaria estructura interna
del acero. Las micropartículas de carburo, extremadamente duras, actuaban como sierras a escala microscópica, proporcionando un filo increíblemente agudo y duradero. Al mismo tiempo, la matriz de acero más blanda que las rodeaba le confería al arma una flexibilidad y una resistencia a la fractura que las espadas europeas, más homogéneas, pero también más frágiles, no podían igualar. La fascinación de Napoleón y sus científicos no era un caso aislado. El Butz indio había sido un artículo de lujo y una maravilla tecnológica durante siglos. Los romanos lo conocían y lo importaban a través de las rutas comerciales del Mar Rojo, denominándolo acero Cerik, a menudo confundiéndolo con un producto chino. En el mundo islámico, especialmente en ciudades como Damasco, que se convirtió en un famoso centro de forja, pero no de producción del acero en bruto. Los herreros perfeccionaron el arte de forjar el Butz importado de la India, creando las legendarias espadas de Damasco, que aterrorizaron a los cruzados. La fama de este acero se extendió por toda Eurasia, convirtiéndose en un símbolo de poder, riqueza y destreza marcial. Poseer una espada de Butz era el equivalente a poseer un superdeportivo. Hoy en día, una obra maestra de ingeniería, un objeto de belleza y una declaración de estatus. Cuando los científicos de Napoleón intentaron analizar y replicar el acero de las cimitarras mamelucas, se encontraron con un muro de incomprensión. Sus análisis químicos iniciales, aunque rudimentarios, revelaron un alto y uniforme contenido de carbono, algo que no sabían cómo lograr. Michael Faraday, el padre del electromagnetismo, dedicó años de su vida, en la década de 1820, a estudiar el Butz, creyendo que su superioridad se debía a la presencia de pequeñas cantidades de otros elementos, como el silicio y el aluminio. Una intuición sorprendentemente cercana a la verdad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los mejores cerebros científicos de Europa, nadie pudo replicar con éxito el proceso completo. La receta exacta, transmitida de generación en generación de herreros indios, era un secreto celosamente guardado, que combinaba conocimiento empírico, ritual y una profunda comprensión de los materiales que la ciencia occidental aún tardaría un siglo en formalizar. Irónicamente, para cuando Europa comenzaba a desentrañar los secretos del Butz, su producción en la India ya estaba en declive. La colonización británica tuvo un efecto devastador. Por un lado, la importación masiva de acero inglés, más barato, aunque de inferior calidad, socavó la economía de los herreros locales. Por otro, la administración británica, en su afán por controlar la producción de armas y desarmar a la población, impuso restricciones y destruyó muchos de los antiguos hornos. Hacia finales del siglo XIX, el arte de fabricar Butz se había perdido casi por completo. Las minas, de donde se extraía el mineral de alta pureza, fueron abandonadas. Y el conocimiento ancestral, que nunca fue escrito, murió con los últimos maestros herreros. El legendario acero, que había asombrado a Alejandro Magno y a Napoleón Bonaparte, se desvaneció en el mito. Hoy en día, gracias a la arqueometalurgia y a científicos modernos, como J. von Verhoeven y Alfred Bandre, hemos logrado redescubrir y replicar el proceso de creación del Butz, utilizando microscopios electrónicos y análisis espectrográfico. Hemos podido confirmar que la clave está en la formación de esas nanoestructuras de carburos, un fenómeno que los antiguos herreros indios dominaron por pura observación y experimentación. Este redescubrimiento no solo ha resuelto un enigma histórico, sino que también ha inspirado nuevas investigaciones en el campo de la ciencia de materiales, explorando cómo las microestructuras controladas pueden crear aceros modernos con propiedades extraordinarias. La historia del Butz es un poderoso recordatorio de que la innovación tecnológica no siempre sigue un camino lineal, y que, a veces, las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento tan profundo y sofisticado que continúa asombrándonos en la actualidad. Aquel acero indio que dejó perplejo a Napoleón en las arenas de Egipto
no era magia, sino el fruto de un genio metalúrgico milenario. Un legado de la India cuya resonancia se siente todavía en el filo de la ciencia moderna.